Buenas noches. Esta, para los que no saben, esta es como la sexta vez que intentamos arrancar el video de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, que es Analía Barberio, que es la presidenta de la Asociación Civil Cruzar. Y primero voy a dar paso a mi coequiper, Andrea Cirer, intentar a darle paso a Analía. Acá estás. Bien. Bueno, a ver si nos vamos uniendo. ¿Cómo va? Hoy es 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente. A ver si es eso lo que está jugando en contra. ¿Cómo estás, Analía? Hola, a ver si ahí nos podemos unir. Es Bueno, rarísimo lo que pasa, no sé por qué. A ver, voy a darle ingreso también a Patricia Barkovitsky, pero Andrea no sé, apareces en negro, Andrea. Bueno, vamos a ver si podemos arrancar con este vivo. ¿Vos podés entrar, Patricia? Buenas Ah, noches. ahora sí, ahora sí. Lo único que Contra no te, viento y marea seguimos. lo único que no te vemos todavía, Patricia. ¿Por qué Ah, será? No sé. me escuchan, pero no me ven. yo te Exacto. veo, yo te Vos me estoy ves. viendo. Bueno, Nos veo a las dos. vamos a continuar, como si no pasara nada. Esto es en vivo. Bueno, les voy a ir contando porque de lo que íbamos a hablar antes, que era hoy de 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, que hay cuestiones muy graves que están sucediendo. Lo único que voy a decir es que es en relación no solamente al cuidado del medio ambiente, que es provida, tiene que ver con eso, con el cuidado de nuestra existencia, sino que además ni siquiera el 25% de los organismos en relación a los países que conforman la Organización de las Naciones Unidas se hicieron cargo que desde el 2015 surgió de la Agenda 2030. Así que se los dejo para repensar. Hay algo muy grave para poder despertarnos y decir, algo está pasando, ¿qué podemos hacer desde cada uno? Pero hoy nos encuentra el tema de la Asociación Civil Cruzar. Vamos a intentar que las dos, no, están las dos invitadas, ¿eh? Así que, bueno, mándenme si no la solicitud de invitación, a ver si les puedo dar lugar. Pero hoy estamos con la presencia de una persona que realmente es un ejemplo a seguir, ella y todo su equipo, que es Analía Barberio, perdón, sos la presidenta de la Asociación Civil Cruzar. Buenas noches, Analía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Presentate porque esta querida comunidad quiere saber de vos. Bueno, bueno, buenas noches. Salvemos todos los problemas técnicos. A mí no me arrancó la máquina, así que estoy desde el celu. Espero que me estén escuchando bien. Por Eh, supuesto. bueno, soy Perfecto. Analia Barberio, presidenta actualmente de la Asociación Civil Cruzar y cofundadora junto con Nieves Fernández Prieto de esta aventura que es poner la mirada en los hijos y hermanos de enfermos crónicos. Esa es nuestra misión. Nosotros, bueno, nacimos en 2021 y con el sentido de somos familias que atravesamos enfermedades crónicas en nuestros hogares y nos dimos cuenta que los hijos de esos hogares o los hermanos, ¿no? Cuando hay un hermano enfermo, el hermano sano, muy entre comillas sano, ¿no? Porque nosotros desde la asociación lo que creemos es que cuando una enfermedad irrumpe el funcionamiento habitual de una familia, la enfermedad es compartida por todo el equipo que acompaña. Totalmente. Entonces, bueno, lo que decidimos es darle visibilidad a estos niños y adolescentes que transitan con una mochila muy pesada todo el acompañamiento de ese grupo familiar,
que muchas veces tienen roles de mucha más responsabilidad que la edad que tienen, bueno, etcétera, Eso etcétera. también es como que crecen de golpe, ¿no? Crecen de golpe y asumen roles que, bueno, necesariamente la familia necesita que los asuman. Lo que nosotros planteamos es que si la persona enferma sabe que sus hijos están bien, también hay una retroalimentación a que el paciente esté mejor. Y hacemos mucho foco entre una articulación que debe existir entre el sistema de salud y el sistema de educación, que hoy no existe, ¿no? Las escuelas, nuestros hijos están muchas horas en las escuelas. Muchas. Entonces van con esta mochila que tiene mucho más que útiles, ¿no? De sentires, de pesares, y son niños y adolescentes que se sobreadaptan a la situación y entonces no hacen muchos síntomas, no es que en la escuela uno nota, no es de los chicos que patean, gritan, digo, en algunos casos lloran, pero en muchos casos Tal es algo que cual. se transita en soledad y lamentablemente no hay muchas investigaciones al respecto. Entonces nuestra principal y primera misión es visibilizarlos, es decir, nuestros chicos tienen unas eso es un grupo vulnerable que todavía no está muy visibilizado y que si familia, sistema médico y sistema educativo logramos articular, podemos con pequeñas acciones hacer grandes cambios. Esto es lo que intenta cruzar desde hace unos años, con altibajos, con una gran capacidad de resistir frustraciones, pero bueno, lo Sí, seguimos no. intentando y seguimos acompañando. ¿Y cómo comenzó? Yo sé que en este caso hay veces que es imposible no tocar temas en relación a las emociones y sobre todo a la tristeza, al sentimiento de pérdida, pero eh, acá hay un acto de amor muy grande, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál fue ese acto de amor que fue el disparador para que vos comenzaras con todo esto? ¿Qué le dio origen? Porque yo lo sé por un artículo que republiqué en mi perfil, y de eso salió la idea con el equipo, pero me parece que es importante que la gente sepa qué es lo que lleva muchas veces a familias y a personas como vos, Analía, a tomar semejante responsabilidad, porque más allá de que es admirable y que sentimos orgullo por personas como vos, que realmente es como si tuvieran un rol específico ya elegido en esta vida. eh, ¿Qué es lo que te motivó? ¿Cómo fue que dijiste, puedo transformar una emoción en otra y empezar a ir a la acción desde otro lugar? Bueno, es una historia larga, pero a ver, Lo que por ahí quieras se conoce. contar. No, yo cuento mi historia porque creo que le puede servir a otros, por eso lo hace uno, Claro, exacto. básicamente. Eh, pero bueno, quiero aclarar de entrada que por ahí yo tuve oportunidad de contar mi historia, pero hay un acto de amor muy grande en todas las familias que participan de Cruzar porque en mayor o menor medida atraviesan situaciones similares. En mi caso, mi esposo se enfermó fue diagnosticado con cáncer de riñón y estuvo con una situación crónica severa durante 9 años y bueno, él era docente y siempre hablábamos qué pasaba con nuestros hijos mientras transitábamos todo esto, pero teorizábamos. La realidad es que yo no lo hacía tan bien tampoco, porque la urgencia, la demanda, la vorágine en la que estábamos, bueno, los chicos eran buenos alumnos, no, nada, uno va, la vida va. Después que él fallece en 2021, él murió en febrero, y bueno, después del shock inicial de toda esa historia, que él era un ser muy particular, todos decimos eso de nuestros muertos, pero yo creo que él era muy, muy No, particular. pero para ustedes lo era. Para nosotros Así lo que era, está perfecto. él todo el tránsito Y lo de su es en enfermedad. realidad, ¿no? Sí, sí, Perdón. no, todo el tránsito de su enfermedad, él era profe de educación física, pero además tenía como una cuestión muy artística y dibujaba muy bien y pintaba, y durante 9 años fue dibujando la historia del zorro
del Principito, el famoso cuento del Principito, algo así como qué pasó con el zorro cuando se quedó solo, y esto que empezó por por algo que surgió porque había fallecido su mejor amigo, y entonces él se sentía el zorro que había quedado solo, sin saberlo, porque cuando empezó a dibujarlo aún no estaba diagnosticado, terminó siendo el recorrido de su propia transitar en la enfermedad. Él hizo Ah, todos mirá estos vos. dibujos. Sí, 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 él hizo estos dibujos que fueron, no fue compulsivo, fue uno cada tanto, cuando había alguna situación que faltaban las palabras, él dibujaba la situación en la historia de este zorro. Y él decía, bueno, en algún momento voy a editar mi libro. ¿Y, Él y quién se era el enamoraba, zorro de vos? ¿O por qué lo él, eligió? porque él decía que todos habían pensado, el Principito se fue y nadie pensó que el zorro se quedó solo, ¿no? Es verdad. Entonces, esa historia de ese zorro que, perdón, No, no, y que es un personaje tan relevante, porque le enseña tanto el Principito, ¿no? le enseña Ella es Patricia tanto. Barkovsky, que no se ve, pero sí está Ana. Sí, yo te veo, ella la veo, yo la veo. Bueno, y en ese, que tiene mucha fuerza durante el relato del Principito, pero después, bueno, se va el Principito y el zorro, que se había animado a hacer vínculos, se queda solo. Y bueno, es la historia de este zorro que empieza a caminar y a hacer su propio viaje. Cuando él lo empieza a dibujar, al poquito tiempo lo diagnostican a él, y bueno, y entonces ese viaje del zorro empieza a ser un viaje interior, es lo que él va atravesando, nada, ¿no? Los distintos desafíos de la vida que va atravesando. Bueno, esta historia empieza a crecer, tenemos todos los dibujos, tenemos las frases, pero él muere en febrero y nosotros pensamos que no había terminado, que faltaba ese último dibujo de la historia. Sí, hoy escuchaba a tu hija contar, ¿no? Lo que pasó con ese final. ¿Qué pasó? Contalo vos. Y bueno, y nosotros aparece un mes y medio después, yo tengo unos códigos por mi trabajo en una libreta que siempre pierdo, pero hace años que pierdo y recorro esa libreta, y bueno, tuve que empezar a trabajar en algún momento nuevamente, y al mes y medio voy a buscar los códigos, como siempre recorro todas las hojas porque nunca encuentro los códigos, y en la hoja de atrás nos había dejado el final, escondido. Y bueno, la duda era, habrá sido el final, nos parece. Bueno, y nos llama alguien de mucha confianza de él, 2 semanas después, con la indicación que a los 2 meses nos llamara y nos dijera si habíamos encontrado el final. Y nos dice, bueno, y él dejó mezclados los dibujos y mezcladas las frases, tienen que buscarlo como una búsqueda del tesoro y armar el cuento. Y con semejante indicación terminamos haciendo el libro, por Obviamente. supuesto. Pero Eh, no era menos. no era para menos, ¿no? Bueno, mis hijos en ese momento eran más chicos que ahora, mi nena tenía 9 años y mi nena 14, no, 15. Y bueno, fue toda una aventura, porque nos dio la posibilidad de hablar en la mesa, ¿no? Cuando falta una figura tan importante en la casa, los silencios pesan. Entonces teníamos tema en la cena, que nosotros siempre como familia respetábamos mucho la cena, era el momento de encuentro en la vorágine del día, y bueno, y se notaba mucho la ausencia ahí. Entonces, bueno, volvimos a leer El Principito para entender los personajes que aparecían en el zorro, buscamos por toda la casa los dibujos, buscamos por todas las casas los textos, y tuvimos que empezar un orden, porque él no nos había dejado el orden. Era el orden que nosotros le pudiéramos dar. Y con algunas pistas, no era todo así libre. Y bueno, y salió el viaje del zorro. Lo, lo publicamos a fin de 2021, en el año que él murió, pero en octubre eh, yo volví a esas charlas de hay que hacer algo con los hijos que atraviesan todo esto, porque son parte de esto y los tenemos ahí como, bueno, él con una mirada muy docente de esta historia. Y yo había conocido a Nieves Fernández Prieto en un consultorio, compartíamos consultorio porque nuestros esposos estaban en tratamiento y las veíamos ahí, y ella tenía 2 nenas más chicas que los míos, y cosas que ella me contaba que le pasaban, a mí ya me habían pasado, entonces yo, bueno, acá hay algo que pasa siempre. La llamo y le digo, Nieves, mirá, tengo esta idea, es medio loca, pero yo quiero hacer algo, y bueno, Nieves, que es docente, especialista en arte, especialista en emociones, con una sensibilidad increíble, Olvidate. y
y con un amor desbordante, porque el esposo está atravesando todavía una situación oncológica que ya es crónica, pero bueno, con todo lo que tiene que ver atravesar una situación crónica y teniendo hijas muy chicas, porque hoy recién tienen 6 y 10 años, o sea que eran una beba y nos metimos en esta aventura, por eso digo, si hay que hablar de amor, hay que hablar de amor en Nieves, que en el medio de la tormenta está mirando a otros, ¿no? Y bueno, y empezamos tu coequiper. ella sí, ella es digamos, el 50% es la que pone la emoción, porque yo soy informática, entonces tengo otra mirada. Y bueno, y armamos esto que empezó con mucho amor y mucho esfuerzo, porque empezamos otras dos, se fueron sumando familias, y bueno, después logramos la personería jurídica, que es todo un tema lograrlo, y bueno, y ahora articulamos con otras ONG, formamos parte de Unidos por el Cáncer, que es una red de 150 organizaciones sociales que se dedican al oncológico, también trabajamos con la Fundación Esteban Burlich, que se dedica a ELA, y bueno, y vamos como que somos, yo lo digo medio en término informático, pero somos la capa hijos, ¿no? Porque las asociaciones civiles normalmente llegan hasta el acompañante, y ahí se clava la distancia. Entonces, bueno, nosotros vamos un poquito más, vamos qué pasa con los hijos. Y dividimos nuestras tareas en 4 programas, porque para organizarnos estamos así, tenemos 4 programas. Uno se llama Instituciones que Cobijan, que trabajamos con los docentes y con los directivos de las escuelas, capacitándolos en qué hacer. Nosotros tenemos un protocolo, el ABC, de qué hacer con estos niños en el aula, lo que sí y lo que no. Si no sabes qué hacer, no hagas esto. Bueno, ese tipo de cosas, hay mucha capacitación en ese sentido. Fundamental. Y no se sabe qué hacer, porque el gabinete psicopedagógico de las escuelas está bárbaro cuando hay síntomas, intervienen, derivan, pero a veces no pasa nada, pero ese chico está en soledad con esa angustia, muchos somatizan, quieren volver a la casa, entonces la manera de llamar la atención es enfermarse y vuelven, otros no tienen con quién hablar porque los compañeros tampoco saben qué decir ante una situación así. Entonces, bueno, por un lado capacitamos docentes y directivos, por el otro tenemos un programa que se llama Amigos que Escuchan, que mediante educación emocional lo que hacemos es trabajar con todo el curso o con todo el grupo de fútbol, porque también vamos a los clubes y vamos a las bibliotecas, y trabajamos en qué hacer cuando hay que hablar de cosas difíciles de las que no se hablan, como enfermedad y muerte. Pero no hablamos de los nenes que lo están atravesando, sino también le damos herramientas a los que tienen que escuchar y saber qué decir, porque es muy difícil para los dos lados, ¿no? Yo siempre cuento, mi nena una vez decía, bueno, a veces le dijo una compañera muy chiquita, no sé si primer grado, preescolar, que mi marido ya estaba enfermo, y bueno, a veces no sé con quién hablar de esto que me pasa, y contó un poco, y la compañera le contestó, mi perra se llama Sheila. Claro, la nena no sabía qué decir ante una cosa. Entonces, bueno, lo que tratamos es de habilitar espacio de escucha, de habla, de explicar que a veces el que está atravesando no tiene ganas de hablar, pero tiene ganas de saber que está la posibilidad de hablar si tiene ganas, ¿no? Trabajamos ese tipo de cosas. Que hay alguien del otro lado dispuesto a prestarle la oreja. Que si no hay ganas no se habla, pero está el espacio habilitado, ¿no? Igual, y si es necesario que esté al lado tuyo en silencio, lo voy a estar, pero no vas a estar solo. Pero no vas a estar solo. Ahora se usa mucho la palabra empatía y por ahí está medio como, ya es un poco un cliché, pero realmente es trabajar, conectar desde algún sentimiento que te permita conectar con el otro y generar ese espacio. Por eso se trabaja en los grupos, que puede ser el equipo de fútbol, el equipo de vóley, el curso, o todo lo que sea un grupo de adolescentes o de niños con distintas actividades, nosotros siempre con dinámicas. Es difícil hablar de enfermedad y de posibilidad de muerte, pero lo abordamos desde algún lugar donde la literatura nos presta esas palabras que a veces son difíciles. Y por eso existe otro programa que se llama La Lectura como Puente, que está dirigido por una especialista en biblioteca, que es genial y que además se formó en narración social, y trabajamos con la técnica de narración social de Argentina Narrada, de la Fundación Argentina Narrada, y lo que hacemos es buscar literatura especial
que nos permita poner en palabras estas cosas y a veces con animalitos, con situaciones, podemos llegar más fácil y con menos impacto. Y mediante el programa La Lectura como Puente, estamos donando bibliotecas móviles en las salas de oncopediatría, porque eso permite poner ahí, ¿no? Elementos a la mano, porque los nenes que están internados en oncopediatría pasan largos periodos. Entonces, hay literatura que le sirve a los mamás, a los papás, pero también a los hermanitos cuando van de visita, ¿no? Como Y ahí para seguir estimulando la imaginación, ¿no? Y la creatividad y el hecho de usarlo como un medio de comunicación, ¿no? exactamente. Vamos con una escena del cuento del viaje del zorro, del cuento de mi marido. Tiene una escena que trabaja muy fácil el miedo, ¿no? Porque el zorro va caminando y se encuentra con una serpiente y logra mirarla a los ojos. Entonces, bueno, voy a tener miedo, pero no me vas a poseer. Yo te miro a los ojos y entonces sé qué hacer. Y esa escena la convertimos en una escena de títeres, y va una titiritera, y entonces, bueno, trabajan el miedo desde ese lugar, y entonces los nenes es hermoso, porque ya entran los que saben, porque yo no hago esto, ¿no? Pero entra la titiritera con psicólogos y con el equipo, y los nenes ya piden al zorro porque tienen que hacer quimio, porque tienen que hacer algo, y bueno, y eso es genial. Trabajamos en las salas de espera muchas veces, y bueno, y después tenemos un último programa que se llama Tejiendo Redes, que es por medio del cual articulamos con otras organizaciones sociales, pero también trabajamos con ampliando la red de contención de las familias que atraviesan esta situación. Por ejemplo, los padres del colegio, que son fundamentales, son aliados. La gente cuando atraviesas esto te pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Y uno es tanto lo que necesita que dice nada. Porque si yo Entonces enseñamos que uno puede hacer un listadito de cosas en las que me podés ayudar. Entonces yo sé que si fui a un control médico y quedé internada, bueno, levanto el teléfono y ya sé que hay una mamá que tiene el permiso, que lo va a llevar a la casa, que tiene la llave de casa. O sea, organizás la logística, que es un montón. Y si la maestra pide 5 tapitas de Coca-Cola y uno lo lee a las 11 de la noche y en la casa no toma Coca-Cola porque estas cosas pasan, ya el tener organizado. Claro, que hay otra mamá que sabe que si piden 5 manda 10 y ya mi hijo va con ese material y no viene no pasa encima el mal momento de no haber llevado lo que pidió la maestra, que es un montón, ¿no? Excelente. Y bueno, pero son cosas sí, de la vida práctica. Tejiendo redes es pragmático. Con esto solucionas esto, con aquello solucionas el otro. Y bueno, y así, a grandes rasgos para no aburrir, esto es cruzar. No, ¿cómo vas a aburrir? Al contrario. Impresionante. Vos sabés que nosotras acá hablamos mucho del sentido de tribu que tenemos que recuperar, ¿no? Y me encanta esto que hacen porque es algo que lo necesitamos. Y lo necesitamos siempre, tejer estas redes de contención y estas redes de apoyo y de soporte entre nosotros. La verdad que me parece maravilloso lo que han propuesto. Bueno, muchas gracias. Hay un paciente de ELA que en algún momento dijo, bueno, si la vida no se puede alargar, hay que ensancharla, ¿no? Y nosotros tomamos eso, que es ensanchar la red de contención. Todo, ¿no? Todo transitado con amor y con compañía se hace más fácil, aunque sean momentos durísimos. Así que, bueno, esa es nuestra misión. Es que en realidad el amor de la mano del juego y el juego de la mano del amor, la verdad es que hasta ahora es uno de los motores que más impulsa la vida, no solamente de los niños, más niños, incluso de los adultos también. Por eso creo Sí, hermoso. que tu marido era un sabio, y que realmente el legado que dejó, que fue ese cuento, hoy es un instrumento de salvación, de sanación, de abrazo, nosotros justamente ayer con la red de Ruana Fundación de Salud Mental Integral tratamos lo que vos decías de este tema de la empatía que parece un cliché, y tratamos el tema de la compasión, de cómo en tiempos de crisis se debe bien a la compasión y por qué, por la coyuntura actual. Y
Y creo que ustedes son un gran ejemplo de todo eso, realmente. O sea, si no está en el corazón, ¿cómo lo llevas adelante? Creo que todo el equipo debe tener una vocación de servicio y un amor inmenso y una luz en el alma. Sí, nos sucede que es difícil, es un camino difícil, porque bueno, no nos están esperando, es un problema que hoy las escuelas no tienen, la verdad es Tal esa, porque cual. como no está visibilizado, les vamos con algo nuevo que hay que encontrar, siempre entramos, siempre hay algún docente empático que nos llama y nos habilita a entrar, bueno, digo, y a veces haces mucho esfuerzo para una charla de 50 personas y vienen tres, porque esto también nos sucede. Y nosotros decimos, bueno, si tocamos un alma, valió la pena, Tal no cual. importa cuándo, mientras vamos caminando, ¿no? Y es muy reconfortante escuchar a los chicos hablar, porque, bueno, la adolescencia, que a veces da miedo y qué sé yo, dicen cosas grandiosas, y uno dice, bueno, es habilitarles la palabra, ¿no? Y sacar etiquetas. No hablamos de lo que le está pasando a fulano porque ya tiene la etiqueta de ser el hijo del Claro, enfermo, la hija del... Entonces se claro. habla, digamos, porque hay que naturalizar también que esto puede pasar. Porque además en el país no hay estadística, pero a nivel mundial se dice que entre el 8 y el 12% de la población de un aula atraviesa una situación de enfermedad crónica en la familia, con todo lo que eso significa. Y bueno, y acá en el país se da, nosotros lo que vemos es que más o menos, al menos 2 chicos están en esa situación en un aula de 30. Entonces, la estadística no es tan lejana, pero no tenemos investigaciones que nos legitimen lo que vemos, ¿no? Por ahora es solo empírico. Es lo que estamos intentando, poder investigar para dejar registro de esto que se ve. Pero bueno, las familias no cuentan, muchas familias no cuentan en la escuela lo que está pasando, en sus casas. Y ni hablar si es de salud mental, porque tiene, bueno, yo no les voy a explicar a ustedes justamente, pero digo, hay un estigma ahí del que no se habla, o HIV, ¿no? Porque el cáncer tiene una cuestión así como que tiene algunos estigmas, pero más asociado a la posibilidad de muerte, pero Pero no está mal visto. no es así. Pero, y no es así tampoco. Entonces hay que como que atacar distintos temas. Pero bueno, las familias no comentan en las escuelas. Entonces hay un trabajo muy fuerte que nosotros intentamos hacer con las asociaciones médicas de cada especialidad. Fíjense, el médico puede prescribir en el momento que está dando ese diagnóstico severo y pesado, sabe si puede preguntar, ¿hay hijos en edad escolar? Bueno, es importante que avises a la escuela y con ese solo hecho, porque uno está en el lío, uno no piensa en todas las variables. El que tiene la mente fresca es el personal de salud, que puede Totalmente. colaborar en decir, anda, muy pocas familias mandan a terapia a los hijos cuando atraviesan esta situación. O sea, los mandan cuando ya los ven mal, pero podría ser hasta preventivo, ¿no? Darles ese espacio de habla. Y hicimos una encuesta hace poquito y las familias nos decían, no sabía que los podía mandar. Cosas así se escuchan todavía en 2025, ¿no? O, por ejemplo, preguntamos si hubo cambios en lo social en la escuela de los hijos y, y un 34% nos contestó no sé. Nos preocupa mucho ese no sé, porque no sé ni cómo la está pasando, porque la verdad es que no se los puede juzgar, porque yo lo puedo decir No, en primera persona. no, Estás tratando de salvar no. una vida, digamos, estás en la urgencia real, bueno, lo otro, si más o menos funciona, sigue, Claro, estás ¿no? Eh, inmerso en la situación, atendiendo a tantos frentes, que bueno, estas cosas se van escapando y bueno, y quedan los chicos ahí. por eso nosotros decimos si podemos instalar el tema en las escuelas, por ahí esto se advierte al tiempo, no es que no hace falta que haya un caso, nosotros nos llaman cuando tienen un caso que no saben qué hacer, pero si las escuelas ya hablaran de esto, se sabría cómo ayudar a esas familias cuando llega el diagnóstico. Claro, el Se trabajo de prevención. Hoy no hay prevención. Y bueno, hay un estudio muy interesante de Noruega, una investigación que, bueno, es Noruega, ¿no? Y fue transversal a toda la población por tamaño, porque no son federales, porque no tienen provincia, por lo que fuera, lo pueden hacer así. Pero hicieron una encuesta transversal a todos los adolescentes en edad escolar y la conclusión fue que querían detectar por qué algunos chicos ante situaciones de enfermedad grave en las familias eran resilientes
y por qué no, ¿no? ¿Cuál era el factor determinante, el promotor de esa resiliencia? Serían tres factores. La estructura familiar, que en esa no podemos hacer nada, porque bueno, como asociación no podemos hacer nada. Tiempo de ocio de calidad, o sea, alguna actividad artística o alguna actividad recreativa estructurada que sea de calidad. Y el clima escolar. Entonces digo, nosotros podemos prevenir y podemos ser promotores de resiliencia si lo atacamos a tiempo. Y no está visibilizado, no está tenido en cuenta, ¿no? Y es una población vulnerable por la que podemos hacer un montón de manera preventiva. Entonces, bueno, ahí es nuestra intervención y nuestra intención. Muchas veces lo logramos, muchas veces nos cierran la puerta, es un camino áspero, pero bueno, seguiremos insistiendo ¿Vos cómo ves el tema de las políticas públicas para cada una de las acciones que ustedes quieren llevar adelante en cuanto a la coyuntura actual, ¿no? Mira, nosotros presentamos un proyecto de ley donde pedíamos capacitación para los docentes, líneas de capacitación, investigaciones y un protocolo. Por ejemplo, algo muy simple, los chicos que están en esta situación deberían tener otro régimen de ausentismo, porque a veces las cosas se complican y no los podés mandar al colegio y eso es real. O si hay exámenes, tener otras fechas, porque si tenés a tu papá internado o no sé, o de golpe dejó de caminar, pasan esas cosas, o sea, el que te cuidaba lo tenés que empezar a cuidar. Eh, Hay cuestiones socioeconómicas que se afectan, porque no es solo la enfermedad. O sea, si el proveedor es el que se enferma, empiezan los problemas económicos en esa familia. Entonces digo, tiene que haber un acompañamiento integral del niño y del adolescente en esta situación. Hay un muy buen proyecto de duelo infantil, muy buen proyecto que trabajó una fundación, Aiken, en la elaboración del proyecto, que bueno, no avanzó. Pero nosotros decíamos, bueno, el duelo medio que llega tarde. Si pudiéramos intervenir desde un diagnóstico severo, en acompañar de otra manera, bueno, tenemos un montón para hacer. Nosotros presentábamos, lo que pasa después, bueno, fue el cambio de gestión y medio que todos sabemos, ¿no? Que está más difícil a nivel política en este momento. No nos cansaremos de intentarlo igual. Hicimos algo así más a nivel nacional y después vamos golpeando la puerta provincia por provincia. En algunas provincias nos va mejor, en otras más o menos, pero bueno, hay un contexto político distinto a lo que venía haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos repercute. A veces hay que ser paciente y esperar que pasen los momentos para ver cuándo podemos golpear la puerta de nuevo. Tenemos como ejemplo la ley Felipe de oncopediatría de Entre Ríos, que es un papá que luego de que falleció su hijo insistió y consiguió una ley hermosa que acompaña de manera integral a las familias que tienen el diagnóstico. Y bueno, pero nada, es un ejemplo a seguir y lo tenemos como muy pendiente de poder hacer. Él empezó a armar reuniones en las plazas, empezó a visibilizar el tema en la plaza hasta que consiguió la ley, estuvo y caminó. Bueno, nosotros hoy por hoy tenemos como prioridad difundir el tema, llegar a más colegios, hacer acciones concretas, pero bueno, nada, es como hay una vía en el campo concreto, que trabajamos con estos programas que contábamos, mientras vamos golpeando puertas para ver que alguien nos escuche y haga algo más de política. Tal cual, ¿no? como, Y en bueno, eso quizás, perdón, como está yo diciendo no te veo, Patri. acá justo Andrea está escribiendo, aunque cierren la puerta, hay que continuar. sí, no nos van a Totalmente. cansar. Esa es la realidad. Nosotros golpeamos puertas, hay un contexto que es difícil, ¿viste? En este momento decir, bueno, se necesitan políticas, a veces suena raro, suena como que es una mala palabra, se necesitan políticas, pero realmente, ¿no? Tenemos que lograr que sea un tema de agenda de la escuela, de agenda del Estado, para que haya una acción que venga de arriba. Bueno, Eh, eso es lo que te iba a preguntar. Para vos, ¿qué rol, viste que hoy en día hay una parte de la sociedad que desestima el rol del Estado y hay otra parte que, como en el caso, por ejemplo, puedo hablar de mí, eh, creo que el Estado es el único que en circunstancias, por ejemplo, como estas y a través de políticas públicas,
es el único que tiene la estructura y la condición como para poder legislar e implementarlas, ¿no? A nivel macro, sobre todo. ¿Vos qué crees? Mira, ¿De cuál sería el rol del Estado cuando lo cumpliera realmente, ¿no? Para poder llevarlo a la práctica. nosotros creemos que ahí el rol del Estado es fundamental, al menos para bajar de líneas, ¿no? Ahí tiene que haber, eh, me cuesta hablar en nombre de todas las familias de la Asociación Civil Cruzar, ¿no? En esto hablo como Analía, yo trabajo en una universidad pública hace 30 años, soy una defensora de la educación pública y creo que es nuestra posibilidad de cambio, ¿no? Si bien puedo criticar un montón de cosas de la intervención del Estado y de la exagerada intervención del Estado, creo que es necesario para, para el bien común, ¿no? Porque esto es así, es comunitario. Esto es mi pensamiento. Eh, Estoy totalmente a favor de la presencia del Estado en este tipo de cosas. Ahora, en nombre de Cruzar, creo que necesitamos una intervención del Estado. Digo, Cruzar trabaja a dos niveles. Uno es yendo a las escuelas, golpeando puertas, que esto lo hacemos, pero necesitamos que haya una política que acompañe a los hijos y hermanos de enfermos crónicos. Sí, una Necesitamos que exista eso, porque normativa que la si no legisle. queda, claro, si no queda en la voluntad del directivo que nos abre la puerta, Claro. se necesita un marco regulatorio de esto, se necesita inversión en investigaciones, se necesita inversión en capacitación a los docentes. Digo, esto es necesario, el docente hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, bueno, ahí tiene que haber un acompañamiento. Ahora, el contexto actual está muy difícil, porque antes de pensar en los hijos de enfermos crónicos hay un montón de cosas que atender en este momento, ¿no? Así No, que es que en bueno, realidad la verdad es que tomado a tiempo, hay mucha gente que se ha curado, o sea, no todo termina mal, para decirlo de alguna manera, ¿no? no, O sea, tranquilamente hay un gran porcentaje de personas que creo que incluso es más grande que las que terminan de esta manera, que realmente puede continuar con su vida. O sea, quizás con modificaciones, tiene que alterar el proceso y procedimiento de cómo llevar adelante el vivir, el cotidiano, pero realmente hoy estamos parados desde otro lugar. es que cada vez hay más hijos de enfermos crónicos en las aulas porque la ciencia avanza y nos permite la cronicidad. Ahora, Claro, ese escenario va cambiando. Hay una tendencia creciente a enfermedades que eran letales en poco tiempo, alargaron la sobrevida, gracias a Dios, y a la ciencia, por eso es tan importante que el país tenga ciencia. Eh, pero bueno, eso cambió el escenario dentro de las aulas y no se está acompañando ese cambio. Esto es re importante, ¿no? De que el cáncer de mama se detecta muy a tiempo y tiene un porcentaje altísimo de curación, pero mientras tanto las mamás pasan por quimio, se quedan peladas, eh, bulinean a los hijos de las mamás peladas porque son peladas las mamás. Digo, esto pasa, hay violencia. Muchas veces los hijos de enfermos crónicos son bulineados. A nosotros nos llegan un montón de casos. Y los hermanos también. Ay, se me cortó, no te escuché. Los hermanos también. Y los hermanos también, es muy fuerte. O sea, si uno dice los hijos por costumbre, pero No. cruzar cuando hablamos, decimos niños y adolescentes cruzar, ¿no? Y es muy fuerte. La semana pasada una mamá nos llamó y nos dijo, bueno, ella está haciendo quimio, con muy buen pronóstico, pero está pelada, porque la realidad es esa. Entonces al nene le dijeron, tu mamá pelado, te vas a morir como tu mamá que está pelada. Y es muy fuerte, pero no es la primera vez que lo escuchamos muy seguido. Bueno, a mi hija, mi esposo tuvo varias operaciones de cerebro, y en un momento le dijeron, bueno, sos la hija de Frankenstein, porque tiene la cabeza cocida. O sea, estas cosas suceden, porque además como no se habla, la reacción ante esto que desconozco y me da miedo es por ahí te contesto con violencia. Esto pasa en las aulas. Entonces, habilitar la palabra es súper importante, es súper importante.
y además los niños y adolescentes en esta situación se aíslan muchas veces, entonces te invitan a salir y no tenés ganas de salir, o sea, te terminás aislando y entonces, bueno, ese aislamiento tiene un precio en el grupo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, si uno puede explicar, a veces se aíslan porque pasa esto en la casa y hablar en general, bueno, ya es menos desconocido lo que está pasando con eso que es distinto, sobre todo en la adolescencia. Y Sí, bueno, totalmente. Es o sea, todas las cuestiones que tienen que ver con enfermedad son temas difíciles y también es difícil transformar en la energía, eh, los pensamientos, las emociones, pero nosotros, por ejemplo, en la fundación, una de las cosas que trabajamos a full es el tema de la palabra como gen de transformación, ¿no? Qué importante que claro, es eso y volver al contacto, o sea, volver al contacto del abrazo, de la caricia, de la presencia, aunque sea a distancia, de una palabra a tiempo. Eh, a veces nosotros lo que más predicamos, sobre todo, y que, como vos decís, parece que como uno lo repite mucho aburre, ¿no? Pero el que ahora salió a la escena con de la mano del Eternauta, que es este tema de que nadie se salva solo, ¿no? O sea, vos nombraste infinidad de organizaciones que a través de el formato de tribu, como dice Patrick, están haciendo lo que se cree, uno estando de afuera, que es imposible, porque no hay legislación que te apoye, porque no hay un gobierno que te apoye, porque no hay un Estado presente, por un montón de cuestiones que tienen que ver con la cotidiana, como decimos nosotros, pero eh, que es el tercer unidos, sector el que está supliendo todas esas áreas de vacancias, ¿no? Lo que está pasando ahora con, por ejemplo, con la medicación oncológica que eso está te iba a difícil preguntar. de conseguir, Unidos por el Cáncer es una labor maratónica, porque por ahí alguien dona una medicación en Santiago del Estero y se arma toda una cadena de favores que llega al sur, ¿no? Y es una cajita, porque hay familias que esperan meses en empezar un tratamiento oncológico en este momento. O sea, es No, tremendo, es y desesperante. aparte que es carísima, o sea, no hay trabajo que alcance. No, no, si no es el Estado ahí o las regulaciones que hagan que las prepagas lo cubran, es tremendo lo que está sucediendo. Y Unidos por el Cáncer Bueno, ahí tiene una fuerza de poder determinar, nosotros con los pedidos que llegan, nosotros llamamos en Unidos, digo, ahí hablo como Unidos por el Cáncer, digo, uno puede tener un mapeo de dónde está faltando qué medicación, qué está sucediendo con tal obra social, digo, y eso es el boca a boca de las ONG, de que trabajan, que están cerca del paciente con sus necesidades. Digo, el tercer sector es fundamental y hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Porque nosotros sabemos bien qué está faltando. A nosotros nos llegan cosas que nosotros las derivamos porque, bueno, Cruzar no hace eso, no hace acceso a medicación ni a tratamiento, pero estamos cerca de la demanda y por ahí derivamos a otra ONG que lo hace y, bueno, nos vamos dando una mano. Y, bueno, y acá lo que dicen que es importantísimo, como dijeron, la información familiar constante en las instituciones y la capacitación a los docentes para poder contener y educar desde la empatía y la solidaridad, como dice Virna, ¿no? Y por otro lado, Andre dice, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Está a la venta por, Mira, sí, en por línea o en suerte librería? nos donaron para poder hacer más libros porque no teníamos más y los recibimos ayer. Así que en Red Cruzar, guión bajo, que es nuestro Instagram, ahí nos escriben por privado y ahí lo coordinamos. A nosotros la venta del libro lo que nos permite es financiar la asociación. Esta es la realidad porque no Y tenemos lógico. financiamiento de ningún lado, las mismas familias que estamos en esto somos las que compramos los materiales, pagamos los viáticos e invertíamos. Hacemos esto con muchísimo amor, pero si nos ayudan nos Sí, viene pero a bárbaro. veces el amor no alcanza, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su propio trabajo, esto se Claro. sostiene en los tiempos, porque no, la verdad es que no se puede abandonar el ingreso de todos los días, pero igual es tanto lo que nos va a cruzar que lo hacemos con una alegría enorme. Eh, Analía, Bueno, lo que nosotros, sí,
te quiero hacer una consulta. ¿Trabajan también con, además de enfermedades crónicas, con otro tipo de condiciones o patologías? Por ejemplo, condiciones como TEA, hermanitos de chicos con TEA, con Sí. discapacidades cognitivas. Mira, en algún momento nosotros quisimos, fue todo un tema ese, porque decimos enfermedades y entonces queda excluido todo lo que es TEA, ¿no? Porque está claro que es una condición y no es un diagnóstico. Lo que pasa es que nos costaba que nos entiendan qué hacíamos. Entonces fuimos por la palabra que nos entienden. Pero Claro. sí, sí, claramente, ¿no? Acompañamos, ni hablar de los hermanos, de los chicos con condición del espectro autista, es muy heavy lo que pasa ahí con los hermanos, ¿no? Y sí, 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 trabajamos con todo. Lo que pasa es que decimos enfermedades porque como es un concepto que no está tan, no es tan habitual en algunos espacios, nosotros hablamos de esto y piensan que trabajamos duelo, y nos pasa siempre. Nosotros hablamos de esto y nos dicen, ah, bueno, entonces tengo un caso de duelo. No, no, pero no somos duelo. Para duelo es otra cosa. O sea, sí podemos decir duelo por la falta de salud, porque cambió el duelo de lo que se perdió, pero no duelo porque falleció. Y por ahí el que Claro. conoce mi historia, que sabe que bueno, mis hijos atravesaron un duelo y yo también, asocian a eso, pero no, la verdad es que no nos dedicamos a eso. Nosotros hacemos, y tuvimos que ser como muy claros con las palabras que elegíamos para que se empiece a entender la idea. Eh, pero bueno, sí, 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 por supuesto que con hermanos, sobre todo con hermanos. Claro, ¿Dónde? porque qué importante que sería la inclusión de todo este trabajo que ustedes hacen de prevención hoy en día, porque hoy en día tenés a varios chicos por aula con alguna condición de este tipo. Entonces, qué importante que es poder incorporarlo en la educación. Re importante los hermanos que están en las otras aulas, viste Exacto, que sucede, exacto. es muy importante, nosotros lo trabajamos, de hecho es un tema bueno, mi sobrino, yo tengo un sobrino de 30 años, autista severo, entonces, que tiene un hermano, que también es mi sobrino, o sea que sé perfectamente de qué se trata antes de todo esto fue una vida de tratar de entender sobre autismo, ¿no? Y a Nieves le pasa algo parecido en su familia, entonces digo, fueron de las primeras cosas que rescatamos y teníamos muy clara la diferencia, pero no nos entendían la condición, ¿qué es condición? Entonces, bueno, viste, a veces hay que... Claro. eh, hace unos días una especialista en comunicación me decía, qué bueno porque nosotros decimos, bueno, nos encontramos con muchos adultos que fueron niños cruzar, ¿viste? Que nos dicen, uy, si en mi época hubiera habido alguien que hablara de esto cuando yo era alumno y mi mamá estaba enferma y cosas así. Entonces, yo le contaba esto y decía, bueno, muchos niños cruzar, que hoy son adultos, que encuentran, y esta especialista en comunicación me decía, qué bueno que le pusieron una palabra a eso que no estaba nombrado. Definieron niños cruzar, o sea, y eso engloba un montón de cosas. Pero bueno, es una jerga nuestra, ¿no? Hay que poder comunicarlo desde algún lugar para que otro lo entienda. Bueno, Bueno, estos niños cruzar van a ser agentes de transformación en su próxima generación de adultos, ¿no? O eso sea, es lo ya, que más deseamos con todo nuestro amor, que suceda, ¿no? Los hijos de nuestras familias que están remetidos y que hablan y que prestan testimonio y son nuestro baluarte, es donde decimos, ahí es donde va, eso es lo que nos salva, porque se están ese es el metiendo fruto del hijos. trabajo. Sí, O sea, lo que queda, ¿no? Es como la raíz en la tierra, ¿viste? Como dejar la semilla en una huella que limpia. termine ahí, que vaya, ¿no? Son pequeños, nosotros decimos que nuestros hijos, así, nuestros hijos cruzar, ¿no? Son agentes de cambio, son semillas, porque tienen algo, ya tienen una percepción distinta y se animan a hablar, ya está, no Pero superan esa, ampliamente. esa es la clave para transformar, porque justamente nosotros veníamos hablando del vacío emocional en los jóvenes, esto que se dice mucho
de la generación del niño y demás, y la falta de propósito. Y la verdad es que si están incorporados, o sea, se logra salvar a esos chicos desde lo sociocultural y formar una nueva generación con otras herramientas, yo no sé si, perdón que me exprese así, pero no sé si incluso es más que si te adjudicaran fondos para un programa. O sea, las dos No, cosas son útiles, ¿eh? Pero lograr lo que viene de la mano de la educación es muy no, difícil hoy. Y que lo logren ustedes, nada, es para aplaudirlos. Acá es Virna dice, muy soy fuerte mamá de decir una persona. lograr, ¿no? Lo estamos intentando por ahora. Bueno, eso es un montón. Sí, sí. Este, ya te voy a decir cómo vamos lo que ofrecemos para colaborar nosotros. Acá Virna dice, soy mamá de una persona con discapacidad TEA y retraso madurativo intelectual. Se necesita muchísimo, es que se corrió el mensaje. Se necesita muchísimo la inclusión de toda la familia. Y bueno, obviamente que todos van celebrando el tema de lo fantástico que es lo de los niños cruzar, ¿no? Es un antes y un después. Yo Muchas creo que gracias. van a ser la semilla de la verdadera inclusión. Totalmente. Qué fuerte eso. Ojalá, ojalá es nuestra intención. Digo, en mi caso particular significa un montón de cosas, ¿no? Porque con toda la experiencia, si uno la puede poner al servicio de otro, es como que la experiencia tuvo algún sentido, ¿no? Cosas que uno no eligió, siempre decimos con Nieve, esto que no elegimos que nos pase, pero bueno, podemos hacer con eso algo de mucho valor para otro, bueno, ya está, eh, entendimos que era para esto, ¿no? Y eso es valiosísimo. Cuando uno pone al servicio su experiencia para cuando llegamos a otro, lo que nosotros sentimos es infinita felicidad, no sé, es plenitud. Lo hacemos desde ese lugar de decir, bueno, todavía se puede hacer porque no podemos evitar que las cosas nos pasen, pero sí podemos hacer con eso un montón. Y es lo que estamos intentando. Somos muy, muy humildes en esto porque sabemos que lo estamos intentando. Ojalá lográramos todo lo que nuestros delirios, porque somos especialistas en delirar a lo grande, pero después la realidad nos pone ahí, nos Bueno, baja. pero a ver, si no existieran tribus de soñadores como todos nosotros, ¿cómo sería en realidad aquello para lo cual vinimos a este mundo, ¿no? O sea, todos tenemos un rol y a veces pasa como que uno cree que pasa por inadvertido, ¿no? Como que no alcanza lo que haces o a veces te desborda porque vos tenés que combinar todo, o sea, tu vida, tus responsabilidades, tus compromisos y aparte sos la cabeza de una organización que encima también coordina otras organizaciones porque si el GEM fue la red Cruzar, también obviamente que el resto de las organizaciones sigue un hilo conductor para que esto crezca y sea una comunidad. Pero yo te puedo asegurar que no solamente por los comentarios, lo que representó para nuestra comunidad y nuestra tribu, eh, este caso fue revelador, por eso es que te citamos hoy. La verdad es que a través de Ruana Rec se comunica todo aquello que no tiene voz o que no tiene visibilidad y no tiene opción y se habla totalmente en libertad y la idea es que la transformación tenga un impacto positivo total y lo que hacen ustedes, decir admirable no alcanza, o sea, eh, porque lo que te dijo Patri es verdad, es la nueva generación, están creando la nueva generación de la inclusión, algo que es tan difícil de lograr en la sociedad. Entonces, si con estos espacios creo que es importante que se aproveche para cargar infinia, como digo yo, Ujú. nafta de avión y darle para adelante. Lo primero que te voy a preguntar es dónde la gente puede conectarse. Yo sigo saludando, a pesar que no quise interrumpirte, pero es increíble, la comunidad se está sumando de una manera que no pasó hasta ahora.
Así que, como verás, hay un impacto muy grande y positivo en la comunidad de esta tribu. ¿Dónde pueden ubicar a la Red Cruzar? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, Red Cruzar tiene info@cruzar.ar, es el mail institucional donde recibimos, por ahí pueden comunicarnos. Lo más activo de nuestra red es el Instagram, que es @redcruzar_, que digamos es donde ponemos toda nuestra energía instantánea, digamos. Eh, y después en la página donde está toda nuestra info es www.cruzar.ar. Esas son nuestras vías. ¿Y hay algún teléfono también o no? Sí, hay un teléfono, no me lo acuerdo en este momento de memoria. Pero lo pueden encontrar Sí, en está alguno de los publicado. sitios. Sí. Bien. En Instagram está, hay un Linktree donde están todos nuestros contactos. Sí. Ah, perfecto. Mira, acá hay un comentario importante también. Dice, totalmente, aprendemos constantemente y los que pasamos por todas estas situaciones las padecimos y seguimos haciéndolo. Ayudarnos sale del alma, sentirnos identificados, comprendidos, emociona. Ay, Bueno, viste que no aburre, ¿no? O sea, viste que pasa que uno dice otra vez, pero bueno, nada. Yo lo cuento con mucha pasión y por ahí mis hijos adolescentes que me critican dicen, bueno, más, no es tan divertido lo que estás diciendo, por eso me regulo, pero a mí me divierte, a mí me apasiona, yo puedo hablar horas de esto, ¿no? Eh, pero bueno, pero cada uno. te encontraste con una comunidad como la de Urbana Fundación, que desde ya nos ponemos al servicio. Eh, Aparte es una comunidad que incluye todos los rubros de la medicina e incluso todo lo que tiene que ver con terapias alternativas, el seguimiento de las familias en cualquier situación, el hecho de la implementación a través de talleres, y una de las herramientas que implementamos es la herramienta virtual que se puede usar para cualquier parte del mundo con traductores y poder llegar a todo aquel que lo necesita. Y también hacemos acciones solidarias, aunque hace muy poco que hemos empezado de esta manera más formal. Pero nada, acá mirá, hay una persona que dice, amo a esta mujer, todo lo que hace, gracias por invitarla. ¿Te das cuenta? O sea, si hoy no te vas a dormir feliz, No, hoy oh, ya está. o sea, te das cuenta que hasta el escollo cibernético no pudo con esta No puedo situación, con esta situación, con es la verdad. construcción de este momento. Es hermoso. Yo les agradezco muchísimo el espacio. Siempre una de las primeras cosas y más fundamentales que hace Cruzar es hablar de este tema, ¿no? Para que alguien que, no importa lo que siempre decimos, no importa si después la acción concreta la hacemos nosotros. Si alguien se lleva el tema y si hay un docente acá escuchando y se para al frente del aula desde otro lugar mañana, ya está. Es lo que queremos, ¿no? Que se hable de esto. Eh, Así Bueno, que gracias. Los no, espacios nos no, sirven muchísimo. no sé si ustedes tienen un espacio para un programa, pero, y esto viste que hoy se habla de salto de fe. Eh, no lo he hablado con el equipo, pero conozco al equipo y sé, y por eso te lo voy a proponer, en Ruana Rec tienen un espacio como para poder tener su programa propio y poder tener una visibilidad permanente de toda esta gran obra que ustedes están haciendo a través del amor, a través del juego y a través de todas esas aptitudes, acciones y virtudes que causalmente las han unido, ¿no? Así que tienen Buenísimo. un espacio para poder llevar adelante, si esto sirve de algo, tiene que servir para esto. Así que si ustedes quieren hacer un programa de ustedes, Ruana Rec les da el espacio como para que ustedes puedan llevarlo adelante. Ay, muchísimas gracias. Lo comento De con
Todo corazón. Yo me subo a todos lados, pero lo comento con el equipo y nos contactamos. Yo les agradezco de todo corazón, la verdad es que para nosotros es muy importante ya esto que sucedió, ¿no? Poder hablar de esto, que ustedes nos escuchen con tanta atención, es un montón, es un montón. No, es que por ahí es la oportunidad para que formen un equipo de comunicación, si no lo tienen, si lo tienen, bueno, simplemente proponerle esto Sí, y sí. que haya un grupete que se encargue de comunicar, ¿no? Nosotras encantadas, y generar sinergia es fantástico, porque bueno, se puede ir ampliando el impacto. Totalmente. Bueno, buenísimo. Yo lo voy a charlar porque si no, No, por supuesto. Tenés que tener en cuenta que Ruwana Rec, por supuesto que sin costo, esto lo aclaro al aire para que quede muy claro, ¿viste? Porque si no, es muy fácil pensar de otra manera y a veces las cosas se desvirtúan. Lo hacemos de todo corazón, es nuestra forma de aportar, más allá de Ruwana Fundación que se puso al servicio, es nuestra forma de aportar nuestro granito de arena. Nosotros tenemos un canal de YouTube y además todas las comunicaciones se transmiten, los programas se transmiten por LinkedIn, que es una red, vos lo sabés seguramente, a nivel mundial y que te ve gente de todo el mundo y que se pueden conseguir muchísimas cosas que a veces con contactos acá en el país, es más difícil. Argentina, es a veces muy, muy difícil y lo podemos conseguir de otra manera. Así que el hecho de tener plataformas para poder comunicar al exterior también es importante, ¿no? Porque en algún lugar va a estar lo que se necesita. Estoy segura que es así y que esto pasó por algo. Así que te agradecemos muchísimo, Analía, de todo corazón, te abrazamos así en forma de tribu, este aquelarre que te está bancando, estamos así en esa sintonía en la que ustedes están, realmente. Gracias. Todo lo que a vos te resuena negativo, nosotros te bancamos a muerte porque tenemos la misma creencia, los mismos valores, principios y nada, ¿quién no tiene ideales y sueños por cumplir que tengan que ver con dejar un mundo mejor para los que vienen atrás, ¿no? Así que... me parece que de eso se trata la vida, ¿no? Si uno trasciende por estas cosas. Totalmente. No por el auto que se compró. Totalmente. De eso se trata cruzar, de nada, de dejar huella. Así que muchísimas gracias, un gusto, un placer muy grande haberla conocido y bueno, seguimos en contacto. Nosotros te gracias. Abrazamos con el alma y le damos cierre al programa, pero gracias por tanto y un abrazo desde el alma para toda esa comunidad hermosa. Cuenten con nosotros del corazón. Muchas gracias. No, a seguimos. Vos, Ana. Beso del alma. Chau. Chau. Bueno, y nosotros, la verdad que después de todo esto, seguir, para terminar, diciendo que, bueno, como viste, este es tu espacio, cuando decíamos que es un espacio donde tu persona y tu voz tienen entidad, tienen importancia y se puede construir en total libertad, has visto que es así, así que te podés comunicar con nosotros a través del mail, que es ruwana.rec@gmail.com, lo repito, ruwana.rec@gmail.com, y el teléfono, si estás desde el exterior, es más 549 11 38 74 15 11, más 549 11 38 74 15 11, y si no, por mensaje directo de cualquiera de nuestros perfiles. Gracias a esta querida comunidad por estar presente, por bancar hoy, por tener la posibilidad de tener a personas como Analía y a comunidades como la comunidad de la Red Cruzar y todas las organizaciones que se entrelazan
para ese impacto positivo que es transformador y que seguramente va a dejar más de una huella en esta historia. Dentro de muchos años nuestros nietos o bisnietos hablarán de esto. Y bueno, nos vemos la semana próxima, el miércoles, como siempre, a las 20 horas en el programa de la Fundación Ruana de Salud Mental Integral. Besos y abrazos, buenas noches, Pato, buenas noches, Andrea, y buenas noches a toda la comunidad que está bancando. Gracias por tanto. Nos despedimos. Gracias. Chao. Besos del alma para todos. Chao, chao.